Para empezar, quiero mencionar algo muy importante. Odio Docker. ¿Es una confesión que les quiere hacer? No, no es cierto, no es cierto. Docker es una herramienta muy poderosa. Esta no es una ponencia anti-Docker. De hecho, vamos a hablar un poco de las cualidades que tiene Docker. Docker es un software que permite tener contenedores de software, perdón, de contenedores de aplicaciones. Y quiero decirles que Docker es cool, o sea, tiene muy buenos features, da muchas ventajas, sobre todo para ambientes de desarrollo y sobre todo en ambientes de producción. Ay, no emprendí mi timer, ya bueno, ok, ahora sí. Les voy a decir por qué Docker es cool. Docker es cool porque con él puedes realizar un pipeline. Lo que quiero mencionar con pipeline es que puedes realizar y levantar desde imágenes un contenedor, y dentro del contenedor puedes ejecutar tus pruebas, instalar bibliotecas, hashtag, no uses librerías, y también levantar otro tipo de servicios e integrarlos todos en una herramienta de integración continua, AKCI, ¿no? Docker también tiene fuertemente y absolutamente la isolación de las aplicaciones, ya que ya dentro de un contenedor podemos tener bibliotecas, hashtag no uses librerías. Y además tiene muy fuerte el nivel de seguridad, sobre todo porque si algún tipo de hacker logra acceder a la aplicación o se logra infiltrar en la aplicación con algún tipo de ataque, es muy complicado o es muy difícil que el hacker logre salir del contenedor por todas las propiedades de seguridad que da los contenedores de Docker. Pero hay un feature que es el mejor de todos. Quisiera ayer que me digan cuál es para ustedes el mejor feature de Docker. Que me digan. ¿No? De esos, además de esos, ¿no conocen ninguno más? Usabilidad, ese es uno. Ok, ahí tienes otro. No, es este. Funciona en cualquier máquina. Tú mueves el contenedor de producción, lo pones en tu laptop y tienes producción corriendo en tu máquina. Lo mueves al ambiente de stage y funciona como si estuviese en producción. Ese es uno de los features más importantes que tiene Docker. Pero ya, vamos a explicar más bien por qué no usar Docker y por qué usar más Python. Vamos a empezar con un momento filosófico. A ver, esos DevOps, por favor, quiero que respiren. Exhalen. ¿Ok? Y piensen en este momento filosófico. Mike Perbs, que es el creador de Ruby, es un developer de Ruby, de hecho es el creador del Sidekick, es un software para manejar el sistema de colas, menciona en su blog: no código corre más rápido que no código. No código tiene menos bugs que no código. No código usa menos memoria que no código. No código es más fácil de entender que no código. Entonces, en este momento filosófico, lo que Mike nos trata de decir es que mientras menos código es mejor. ¿Okay? Y eso es lo que voy con Docker. Pero ya, además de este momento, ya en verdad, porque las razones por las que personalmente yo no uso Docker: uno, es porque no es mi herramienta de uso diario. Dos, para mí es lento. ¿Por qué? Porque tengo que crear, para cada contenedor tengo que embeberle todo un sistema operativo adentro, microsistema operativo, como lo quieran llamar, pero al final de cuentas le tengo que meter todos los componentes que debe tener un pequeño sistema operativo dentro del contenedor. Y si tengo varias aplicaciones, tengo que hacerlas varias veces. Se puede resolver de tipo de problemas, pero para mí eso lo vuelve lento. ¿Okay? Además, como no tengo conocimientos de Docker, tengo que aprender otra nueva tecnología, como dice Mike en el slide anterior. Mientras menos código, mejor. Entonces, tendría que aprender otra nueva capa de tecnología, que es cómo funcionan los contenedores, cuál es la diferencia entre una máquina virtual, cómo funciona el networking adentro de los contenedores, qué reglas de IP table se setean para que se puedan comunicar, qué reglas de IP table se bloquean. Bueno, son varias capas de tecnología, de conocimiento que quieres obtener. Y además, si eres un programador
que solo ocupado, que solamente tiene la capacidad de poder generar nuevos features, mejor así como que lo Docker lo dejas así arrumadito, ¿no? Y otra razón es de que, por ejemplo, yo trabajo en una agencia de marketing digital donde la cantidad los proyectos que realizamos son proyectos de corto vida, de plazo de corto vida, ya me fui, chiquitos, que no tardan mucho tiempo, a lo mucho 3, 4 meses, el proyecto se destruye porque la promoción ya acabó. Entonces, que yo les instale Docker a mis compañeros de diseño que solo maquetan, o a mis compañeros de frontend que no entienden cómo funciona Webpack, decirles, oye, ¿cómo funciona un contenedor? No lo van a entender ni que se lo explique 10 veces. Entonces, pues, esa es la razón por la que he dejado Docker arrumbado a un lado. Pero, además, quiero decirle que no estamos en la DockerCon. O sea, vinimos a hablar de Python y vamos a hablar de Python, ¿claro? Dejemos a Docker a un rato. Vamos a meternos a otro momento de reflexión, mis queridos DevOps. Ya somos más. DevOps, levante la mano. Son los mismos, no importa, somos poquitos. ¿Cuál sería el deployment perfecto? ¿Okay? Para que yo llegue a la conclusión del deployment perfecto, voy a decirles cómo es el deployment más complicado. El deployment a la vieja escuela. El deployment de los machos hombres de verdad. Primero, lo que vamos a hacer es instalar el sistema operativo base, en este caso Ubuntu, porque Ubuntu es confiable. Después vamos a instalar una base de datos MySQL o la base de datos Postgres. Después vamos a instalar Python 3.7 porque el sistema que trae de Python, que trae Ubuntu no es el último, entonces le instalamos el Python 3.7. Instalas tu aplicación dentro de la máquina virtual del sistema operativo, dentro del sistema operativo de la máquina virtual. Instalas tu aplicación, que ya sea una aplicación Django, una aplicación Flask, con sus requerimientos. Instalas las dependencias en un virtualenv para que todo esté separado de las librerías del sistema. Después te das cuenta que las librerías no funcionan con Python 3.7 y le instalas Python 3.6 porque ahí sí funcionó y le vuelves a hacer otra vez todo y ya después instalas el Nginx, el UWCGI y el Gunicon que va a servirte como para comunicación con tu aplicación de Python. Entonces esto es como se hace a la vieja escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el deployment ideal? Para mí el deployment ideal sería instalar el sistema operativo base, que ya trae el Python incluido, instalas la base de datos, Postgres, MySQL o lo que necesites, instalas una aplicación que sea un archivo único o un archivo binario y su configuración para producción. Y lo ejecutas, así como decirle a Forrest Gump, corre, corre, corre. Pero bueno, ¿qué tipo de lenguajes utilizan? Pues son de tipo descarga y ejecuta. ¿Por ahí saben? ¿No? Bueno, les voy a dar un tip. Básicamente los lenguajes compilados, ya sea C, ya sea Go, tú agarras tu aplicación, lo compilas, te genera un único archivo ejecutable, lo subes al servidor y le pasas tu archivo de configuración, como funciona el Nginx. O aplicaciones tipo Go, agarras, compilas tu aplicación, lo subes al servidor de producción y lo ejecutas. Simple. Pero en Python no es compilado, Python es interpretado. Además que Python necesita una máquina virtual que trae internamente para interpretar los bytecodes. Además, si tienes módulos que se compilaron, que fueron necesarias su compilación, tiene que hacer dynamic linking a los módulos o los archivos SEO que genera para que puedas importarlos dentro de Python. Y además, Python no tiene el mejor sistema de paquetes del mundo, no es el mejor, pero funciona. ¿Okay? Pero aún así, ¿cómo podemos hacer el deployment perfecto con Python? Por ahí me van a decir, pensarán, bueno, Andrés, instala pinstaller y convierte tu código Python a código C y después compílalo a un ejecutable. O usa PY2X para congelar el código. Pero bueno, si te metes en esas artes oscuras, va a ser más complicado que hasta aprender Docker. Chiste.
Por eso existe, bendito Dios, el PEP 441, que fue implementado en el Python 2.6 y mejorado desde el Python 3.5. Y lo que dice el PEP es básicamente que te da la posibilidad de poder empaquetar tu aplicación de Python y todas sus dependencias en un archivo zip. Y después puedes ejecutarlo con el intérprete de Python. En vez de utilizar un archivo binario, podríamos utilizar un archivo zip que contenga tu aplicación y con todas las dependencias. Y con eso podemos resolver el deployment perfecto. Bien, una herramienta que hace esto es una herramienta que creó LinkedIn que se llama Ship. Básicamente lo que hace Ship es empaquetar utilizando Setup Tools tu aplicación y todas las dependencias en un archivo zip. La herramienta te generará un archivo PYZ, que es lo que básicamente es un archivo zip que contiene toda tu aplicación y sus dependencias. Y al final nada más ejecutas tu archivo PYZ, pasándole parámetros el entry point que le habías definido para que pueda ejecutarse. En este caso, pues está configurado el manage de Django para que pueda correr. Ahí vemos el logotipo. En esta herramienta la hizo LinkedIn. Está basada en una herramienta que hizo Twitter que se llama PEX, que funciona básicamente igual, pero esta está más sencilla. Bien, pasemos, ¿cómo convertimos nuestra aplicación de Python a un solo archivo? Bueno, básicamente hay que empaquetar utilizando el Setup Tools. Ya vieron 3 charlas el día de ayer, una ayer y una hoy, y 2 ayer de cómo empaquetar tu aplicación de Python. Básicamente es utilizando tu archivo setup.py, el manifest.in y organizar un poquito el proyecto para que pueda ser importado dentro del side package. Aquí vemos una estructura de un proyectito que tengo que se llama tmesh, que básicamente tiene 2 niveles. Un nivel donde está el pipm, donde está el pipm para instalar el ambiente virtual, el virtualenv de Python, y la aplicación de Python ahí con el frontend incluido. Muy bien, el primer paso que tenemos que hacer para convertir el proyecto en un solo zip es configurar un setup.py, que básicamente es utilizar los setup tools. No tiene que ser nada complicado, simplemente empaquetarlo y decirle en dónde está ubicado tu aplicación. Y es muy importante también, ya se adelantó. Es muy importante también incluirle que va a utilizar datos, que va a ser tus archivos template en caso de que utilices un Django, y el console script para que puedas saber qué ejecutar cuando interpretes el archivo PYZ. Después vas a configurar tu archivo manifest, que en este archivo manifest se encuentran definidos todos los datos que va a usar que no sean relacionados a Python. En este caso vamos con el comando prune, la instrucción, de hecho es una instrucción, no es un comando, es una instrucción que va a ignorar todo el universo de paquetes de 300 gigas que se encuentran debajo de Node módulos, 300 gigas dije, chiste. Y con graph vas a incluir tus archivos estáticos de la aplicación y también tus archivos de template. Bien, después toca ejecutar nada más, convertir tu aplicación de Python con el comando ship, donde se encuentra el archivo setup.py. Hice este pequeño script en Fabric porque soy amante de Fabric, y básicamente lo que hace nada más ejecuta la compilación de Node.js en ambiente de producción, se sube un directorio hacia arriba y ejecuta el comando ship con esos parámetros. -o va a servir para nombrar el archivo .pyz. El -c sirve para mencionar el tipo de entry point que va a tener la aplicación, y le defines que el side package que tiene relacionado el proyecto. En este caso, pipm nos da el path en donde se encuentra definido la base del virtualenv y se incluyen todos los side packages. Después le pasas el -- Python para decirle qué intérprete de Python va a utilizar, y el -no deps para que no incluya dependencias del sistema, y el punto en donde se encuentra el archivo setup.py para que pueda entenderlo y empaquetar el software. Y al final, el último comando sirve para poder deployarlo a producción, ¿no?
que es opcional. Bien, como el archivo binario, el archivo único, me corrijo, el archivo único, a final de cuentas es archivo único y archivo de configuración, pero nuestra aplicación tiene archivos estáticos. Entonces, tenemos que resolver de alguna forma que los archivos estáticos que se encuentran empaquetados dentro de nuestra aplicación también sean servidos por algún tipo de servidor web, como lo hace Nginx. Bueno, básicamente con este esquema ya no es necesario decirle al Nginx, ¿sabes qué? Apúntame a este directorio de archivos estáticos y sírvelos, sino simplemente utilizamos una librería que se llama White Nose en combinación con el Gunicorn para que desde la aplicación pueda servir los archivos estáticos. O en caso, si usamos Django, podemos usar un paquete que se llama Django Web Server, que ya trae incluido la compilación de paquetes UWCGI, Gunicorn y otras demás magias negras para correr en servidores asíncronos de Python. Y básicamente lo que hace esto, el de Web Server le agrega el comando de UWCGI y el de Gunicorn a la línea de comandos de Django. ¿Okay? Bien. Ahora nos hace falta el archivo de configuración. ¿Cómo podemos definir un archivo único de producción? Bueno, hay un comando hay un paquete que se llama goodconf, hecho de Lincoln Cop, el cual nos da la posibilidad de definir un archivo con las configuraciones por default y nos da la posibilidad de poder pasarle un parámetro a la línea de comandos para que lea un archivo YAML donde puedas definirle tú las variables de configuración de producción. Bien, veamos aquí nada más el archivo, el de la izquierda es el archivo de goodconf, que como pueden ver está definido las tipos de variables default, el ayuda y el initial, que son los parámetros que va a definir al iniciar la configuración. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En tu archivo settings, que es el pequeño cuadrito que está a la derecha, se encuentra nada más la importación del archivo y cómo se utilizan para sobreescribir las configuraciones del settings de Django. Muy bien, este es nada más el archivo de configuración que genera, es un archivo YAML, que este archivo lo vas a agarrar y lo vas a subir a tu ambiente de producción y se lo pasas por parámetro a tu archivo PYZ, o también le puedes decir que lo configure en el mismo lugar en donde se va a ejecutar. En la última, se me olvidó mencionar la última línea, que si pones un archivo YAML con ese nombre dentro del directorio en donde se está ejecutando PYZ, va a tomar ese archivo de configuración. Muy bien. Bien, ahora, ¿cómo funcionaría esto en un pipeline? Pues sería muy sencillo. Lo integras en tu servidor de CI, básicamente clonas el repositorio. Una vez clonado, ejecutas las pruebas unitarias, el unit test. Si pasó las pruebas unitarias, ejecutas el ship para que genere el binario. Te genera el único archivo .pyz, lo subes a tu sistema de artefactos o lo subes a producción, y en el archivo de producción pues ya debe estar el archivo de configuración y lo ejecutas. Y básicamente puedes generar varias versiones, y si hay algún problema nada más cambias el PYZ anterior y lo vuelves a ejecutar y no hay ningún problema. Sencillo. Muy bien. ¿Qué tal de la seguridad? Que son las propiedades que vimos al principio de la presentación. Bien, aquí nos va a ayudar systemd, porque systemd tiene la posibilidad de poder aislar aplicaciones dentro del sistema Linux. Básicamente se necesita crear un archivo .service donde vas a definir esta configuración, donde le vas a decir al systemd, oye, ¿sabes qué? Para esta aplicación que se va a ejecutar, simplemente protégeme el sistema, que no pueda acceder. También protégeme al usuario home para que no puedan escribir en el home, y usa Dynamic User. Lo que hace esta configuración es que cada vez que la aplicación se ejecuta, se crea un usuario del sistema de manera temporal, y cuando la aplicación se deja de ejecutar, este usuario es borrado. ¿Okay? Después le pasamos otras propiedades de negación de que, oye, ¿sabes qué? Las capacidades de administración del sistema Linux, niégamelas para que no pueda hacer desastres como cambiar contraseñas, ejecutar shell scripting y este tipo de cosas.
También le podemos crear un perfil de AppArmor para darle más seguridad. Y también le decimos, oye, ¿sabes qué? Va a ser tipo ejecutable, contrólame ciertas configuraciones del kernel, protege los dispositivos, bueno, ciertas configuraciones que se le pueden mejorar con el systemd para darle seguridad a la aplicación. Bien, Andrés, ¿y qué pasa de la isolación? Bueno, a final de cuentas tu aplicación que es un punto zip, que es el PYZ, cuando se ejecuta, lo que hace internamente es crear entre el home del usuario, va a crear un virtual env donde va a aventar todas las dependencias que empaquetaste. Y hasta cierto punto esas dependencias están isoladas. Bien, yo sé que Docker tiene mejor isolación, pero con la combinación del systemd podemos lograr una isolación bastante decente. Bien, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de no utilizar Docker en este esquema? Básicamente tenemos un archivo de deployment con un archivo de configuración. Esos son pros. Es simple, o sea, solamente tienes un binario, un ejecutable que tienes que mover entre servidores. Un con es que no tiene isolación absoluta. Okay. Otro con es que requiere de Python instalado en el sistema operativo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú ejecutas y compilas las dependencias del proyecto, tienes que compilar los archivos de otras librerías. Por ejemplo, PIL, tienes que compilar todas las dependencias para que se mantengan dentro del side package. Si esas dependencias y esos archivos binarios que te están sirviendo en la librería lo pasas en Windows, obviamente como está compilado en Linux no va a funcionar en Windows. Y al revés, obviamente si ejecutas ship y zipeas o generas el PYZ en Windows, lo puedes mover entre máquinas de Windows. Pero tenemos otro pequeño problemita. Para que el archivo zip funcione, necesitamos tener instalado Python para que pueda ser interpretado. Entonces, eso no lo hace… no, miento. Ya me confundí. No lo hace portable porque lo necesitas compilar no va a funcionar en diferentes sistemas operativos. ¿Okay? Requiere tener Python instalado, por eso que les mencionaba de las dependencias compiladas. Te genera un archivo podríamos decir, dependiendo de tu proyecto, de megabytes y no tienes varias imágenes o varios contenedores con varios sistemas operativos dentro de los contenedores. Básicamente, pues con esto no necesitamos Docker, que lo vuelve mucho más rápido y básicamente es todo Python. ¿Ya? Quiero agradecerles este ya es mi última slide. Quiero agradecer al grupo organizador de este magnífico evento. Algo estresado y algo alterado por algo que acaba de pasar allá afuera, pero bueno, usen más Python, coman frutas y verduras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Andrés. Vamos a entrar en el periodo de preguntas. Aquellos que tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. ¿Preguntas? Vamos a hacer un poco de light coding, ya que nos quedó casi 20 minutos y fue muy rápido. Ok. No era acá. A ver. Veamos. Aquí tengo la aplicación Tmech. Ok. Aquí tengo la lista de tareas, que básicamente es la que les mostré en la presentación, esta de aquí. ¿Sí se ve? ¿O lo hago más grande? Sí se ve, ¿no? Sí se ve bastante bien. ¿Okay? El archivo de configuración ya se genera con una línea de comandos de Python. ¿Okay? Solo necesitamos ejecutar estos dos. Muy bien. Aquí compila el universo de Node.js para generar los archivos de producción. Y mientras, ¿quieren alguna pregunta mientras termina de compilar? ¿Alguna pregunta, duda?
Buenas tardes. Bueno, esto es más como a modo de aclaración, o bueno, de que me aclararas. ¿A qué te refieres cuando dices que corre un sistema operativo dentro de un contenedor? Porque en realidad Docker lo que utiliza son unos mecanismos del kernel de Linux y adaptados también a otros sistemas operativos para correr procesos y no tener que correr sistemas operativos como a comparación de las máquinas virtuales. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues muchas gracias por esta alternativa que estás brindando para correr aplicaciones Python. Pero sí, pues tú mismo lo mencionas, lo veo como difícil compararlo con Docker por todos los temas que dijiste, portabilidad, aislamiento, escalabilidad, por ejemplo. ¿Cómo se podría, por ejemplo, esto llevar a ser escalable, a correr múltiples instancias de la misma aplicación y conectarlas entre ellas para, por ejemplo, a través de un load balancer? Bien, ¿cómo hacer escalable este tipo de esquema? Básicamente tendrías que hacer escalamiento horizontal, ¿ok? Tendrías que instalar varios sistemas operativos en línea, o sea, 3, 4, 5, 6 servidores, cada quien con su IP, y podrías poner un balanceador enfrente para balancear el tráfico. Obviamente tu base de datos tendría que estar separada en otro servidor o en un RDS utilizando AWS, que es lo popular. El sistema de caché también, si utilizas Redis, Memcache, tendría que estar separado de esas máquinas para que pueda todo comunicarse en un centro. El centro de almacenamiento, perdón, el centro de datos esté centralizado por todos y entre cada petición que se reciban las aplicaciones no estén isoladas de los demás. Entonces tendrías que cambiar un poquito de esto del esquema. Sí podría funcionar, porque de hecho sí funciona entre varios servidores. Lo instalas dentro de varios servidores que nada más están al escucha del UWCGI. Y el balancer recibe la petición al UWCGI, y el UWCGI va a ir al archivo de base de datos, saca la información y te la muestra y se la devuelve al balanceador, y el balanceador se la regresa al cliente web, ¿no? ¿Eso sí responde a tu pregunta? Ok. Si pueden hablar más fuerte, les voy a agradecer. Porque como el sonido está para allá, no oigo muy bien desde acá. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Nada más? Bien. Terminemos un poco de light coding, todavía queda tiempo. Hay una pregunta, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Dígame. Gracias, Andrés. ¿Cuál sería en realidad la principal ventaja? Yo entiendo esta opción, me parece bien, pero igual considero mejor Docker. Pero ¿cuál sería en realidad la verdad, cuando vos hiciste todo este proceso y demás, cuál es en realidad la mejor ventaja de utilizar este proceso y no Docker? ¿Cuál es la principal ventaja? Bueno, básicamente, si comparamos las ventajas que nos da Docker, definitivamente Docker da muchas ventajas. Pero a veces platicaba, por ejemplo, el día de antier con los chicos de Linode, que gracias por patrocinarnos, Linode, que ellos tenían aplicaciones en contenedores que eran aplicaciones de 3, 4 usuarios. Entonces no tenía la necesidad de usar Docker o Kubernetes para una aplicación que solamente lo van a usar 2 personas. ¿Okay? Entonces esa es la ventaja que le veo. O sea, no, como decía Mike en la reflexión, menos código es mucho mejor para cierto tipo de casos. Obviamente, si tienes, por ejemplo, trabajas en un lugar donde todos los desarrolladores necesitan tiempo, por ejemplo, un ambiente de desarrollo con Docker, lo levantas en 2 comandos. Pero depende mucho también del caso. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Sí? También tiene mucho que ver en la perspectiva del desarrollador. Por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, no tengo la necesidad de utilizar Docker, porque al final de cuentas solo desplegamos la aplicación, y la aplicación una vez que ya está hecha, lista, ya no recibe tantos cambios. Entonces el Docker es meterle una capa más de conocimiento que tengo que controlar y administrar. Pero ese es para mi caso, no aplica para todos. Bien, ¿algo más para verlo ejecutar? Bien, aquí ya generó el archivo TYZ. Okay. Ahora me hace falta este archivo, lo vamos a mover fuera del ambiente. Ya me salí. Lo vamos a mover a otro directorio.
¿ok? También vamos a generar el archivo de configuración. Ahí está, ok. Muy bien, y ahora nos vamos a mover al directorio y vamos a cambiar un poco la configuración del tmech, que básicamente la base de datos vamos a cambiarle el path. Es una aplicación de Python, entonces necesita también el variable de entorno para definir el settings. Creo que así es, a ver si no me equivoco. ¡Pum! Algo pasó. Bueno, algo pasó, ya no me funcionó. ¡Ah! Gracias, caballeros, muy amables. Papán, ahí está, muy bien. Me salvaron, muchas gracias. Ahí lo corremos, vemos el UWBlues GI que cargó la aplicación de Python. Lo corremos en el Chrome. Oh, hace falta correr migrates. Ahí está, tenemos la base de datos en SQLite. Ay. Y aquí está la aplicación. Listo. Gracias por la ayuda. Eso es todo.